Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de algo terrible, una verdadera tragedia que está sucediendo en Argentina, y es que por todos los problemas que ha generado el gobierno referente a las exportaciones de carne y en consiguiente que ha destruido la economía de este mercado, en diversos medios ha salido la noticia de que al parecer a partir de este fin de semana se va a lograr algo impensado, algo ilógico, y es que Argentina se quede sin carne, que empecemos a ver cómo las góndolas de los supermercados, las carnicerías cada vez tengan menos carne, capaz para llegar a un momento en el que nos quedemos en cero. Una verdadera locura, que incluso esto ha hecho que suban obviamente los precios de la poca carne que queda, debido a esta puja, esta lucha entre los exportadores, los productores de carne, contra el gobierno que ha tomado unas políticas nefastas para que, como veíamos en videos anteriores, no se pueda exportar carne. Algo totalmente ilógico. Bueno, pero antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, miren acá la imagen que tengo al lado. Esto corresponde a un video en el cual explicaron productores de carne cuál era la situación en un programa de televisión durante las noticias argentinas. Esto sucedió el día de hoy. No voy a poner el video por un tema de copyright, ustedes mismos lo pueden buscar si les interesa saber un poco más, pero quedémonos con la placa que muestra apenas uno ve la imagen, que es súper llamativo. Dice: desabastecimiento, alerta por un fin de semana sin carne. Y es una locura pensarlo, ¿cómo Argentina se va a quedar sin carne? ¿Cómo pueden ser tan nefastas las políticas que han tomado en el gobierno para que dejen a un país sin uno de los productos que son base para su alimentación? Además, no estamos hablando de, por ejemplo, un país asiático que no esté acostumbrado a la carne vacuna, ¿no? Justamente Argentina es uno de los países del mundo que tiene el mayor consumo per cápita de su población si nos referimos a kilos de carne anuales. O sea que es algo imprescindible en la dieta de un argentino promedio. De hecho, pensemos en las milanesas, en los asados, en las empanadas de carne, un montón de cosas, es parte imprescindible de nuestra dieta. ¿Y cómo puede el gobierno llegar a una destrucción tal, carente de toda lógica económica, desconociendo la teoría económica, para tomar una decisión, como vimos en videos anteriores, de que los exportadores de carne no puedan exportar? Cualquier país se pelea, está todo el tiempo poniendo a sus mejores asesores, a sus mejores pensadores, ayudando a los empresarios para que puedan exportar lo más posible. En cualquier país del mundo normal, exportar es bueno. Exportar es la base de la economía. Es una gran fuente de generación de riqueza y de dólares, tan importantes para economías como la Argentina. Pero acá hacemos las cosas al revés. Nadamos en contra de la corriente. Y todas estas cosas tienen costos. No se hacen este tipo de destrucciones económicas a costo cero. Miren acá la primera nota que dice: advierten que habrá mostradores vacíos de carne vacuna a partir de la semana que viene. El cese de comercialización en el mercado ganadero ya se hace sentir en algunas carnicerías del Gran Buenos Aires y se prenden las alertas. Y esto realmente es una verdadera locura, pero responde a lo que hemos visto en otras latitudes. De hecho, hay un meme que anda dando vueltas por internet y que es más que un meme, una muestra de la realidad, que dice: Cuba se quedó sin azúcar, uno de los mayores exportadores del mundo, Venezuela sin petróleo, un país que le sobra el petróleo, y Argentina se está quedando sin carne, que ha sido uno de los mayores exportadores a nivel mundial. De hecho, veíamos en el video anterior, cuando hablé de este cierre de las exportaciones, cómo fue la caída de las exportaciones de carne en el país a niveles tan bajos que eso permitió que otros mercados como Brasil o Paraguay crecieran sacándole el mercado argentino. Lo que tendría que haber sucedido fue justamente lo opuesto. Argentina dominaba este mercado y hoy, si hablamos por lo menos de la región, incluso a nivel internacional estaba dentro de las 10 economías que más exportaban carne. Y hoy estamos viendo cómo se está destruyendo paulatinamente. Entonces, como decía antes, las malas decisiones de los gobiernos nunca son a costo cero. Al revés. El costo suele ser muy alto el que hay que pagar. Mientras más se mete el Estado, mientras más interviene, más destruye la economía de la gente, más destruye la economía de los empresarios, y después los que pagamos somos todos, porque el empresario se queda sin poder vender carne, pero los ciudadanos nos quedamos también sin poder consumirla. Por eso vemos día a día que en Argentina, mientras más regula el Estado al mercado, que todos somos el mercado, y el Estado viene obviamente a tratar de ponernos siempre la pata encima con impuestos, con regulaciones, con decretos, con DNUs que tan de moda están para el actual presidente, todo para coartar nuestras libertades. Lo hemos visto hasta con el tema de la pandemia, cómo se están empobreciendo los privados, pequeños empresarios. Por acá tenemos que sacar de la ecuación a los grandes empresarios para no tener esa imagen. Más de 3/4 de la población argentina trabaja debido al trabajo que dan las pymes, y hoy en día se están fundiendo las pymes, y las pymes
pymes que arman el mercado, el tejido del mercado junto a los ciudadanos, están siendo atacadas por el Estado, que está metiéndose en donde no se debería meter. ¿Y qué es lo que estamos viendo con el tema de la carne? Porque acá también no son solamente los grandes productores que exportaban. Acá también en el lío, en este baile, están metidos los pequeños productores que también se ven perjudicados por esta situación. Y además no solamente está en juego la carne, que es un alimento básico para la población, sino que también los puestos de trabajo. La gente que va a trabajar con estos mercados relacionados a la carne y que son amplios. No es solamente el que vende la carne, también es el que la transporta, el que crea la maquinaria. Un sinfín de empleos que se pierden. Miren acá, por ejemplo, para entender este drama. Esta nota publicada hace muy poco dice: carne para todos. Un frigorífico deja el programa y despide empleados. Hace que ciertos cortes de carne deban ser vendidos a un precio muy bajo, que capaz a veces ese precio no supera el precio del costo, entonces deja de ser posible vender. Y como vemos en esta noticia, algunos frigoríficos tienen que dejar este programa porque si no tienen que cerrar, o en caso contrario, como vemos acá en la noticia, despedir empleados. De 50 trabajadores se quedó con 10. Es una locura. Eso es lo que está pasando con todas estas nefastas políticas del gobierno. Y escuchen además a lo que habíamos llegado. O sea, dice: poco queda del programa Carne para Todos para vender cortes a precios populares en camiones ambulantes. O sea, mientras el mundo avanza para un lado, en Argentina estábamos empezando a vender en carritos ambulantes la carne. Y ya ni siquiera eso es posible. Obviamente no iba a funcionar. Y escuchen lo que dijo el dueño de este frigorífico: la gran incertidumbre, la pandemia, el fuerte incremento de los costos y las decisiones políticas que no acompañaron nuestra iniciativa fueron algunas de las causas de no poder sostener los precios acordados y discontinuar el programa. Antes veíamos la falta de carne prevista para este fin de semana en Buenos Aires y uno podría decir, bueno, es un problema puntual, pero no. Viene otra noticia, dice: carne: prevén en Córdoba un faltante de cortes vacunos hacia el fin de semana. Se debe a la menor oferta de hacienda disponible por parte de los frigoríficos. Después dice: el jueves la faena será del 50% y el viernes entre un 20 y un 30%, con lo cual en algunos lugares habrá faltante de carne vacuna. Y así, con estas medidas del gobierno que le encanta meterse en donde no debería meterse, en vez de dejar funcionar al mercado de una manera natural, como sucede en los países del primer mundo, vamos a ver cómo se destruye cada día más la economía, así como generan una inflación galopante, imprimiendo billetes descontroladamente, que lo hemos visto en otros videos, así como tenemos diversos tipos de cambio, porque el gobierno quiere controlar hasta las divisas, el dólar, todo. Quiere ser un estado omnipotente que controla desde arriba como si fuera un titiritero con la economía, y hemos visto que esto se hizo solamente en los países que fracasaron de la forma más rotunda. No es lo que funcione hoy en el mundo, claramente. Y si nos queda alguna duda de que no es lo que funciona en el mundo, lo podemos experimentar de la peor forma, con sufrimiento en carne propia, como lo estamos experimentando ahora, con una inflación terrible, con un precio del dólar que no para de subir y que no sabemos ni cuánto vale, con un montón de tipos de cambio, o incluso ahora, como vemos, con esta situación de que nos podríamos llegar a quedar sin carne vacunas. Es una verdadera locura en un país productor de carne. Miren incluso acá una nota que demuestra absolutamente todo lo que vengo hablando: cómo liberar el mercado, cómo hacer al mercado lo más libre posible es la solución. No cerrarlo, no cerrar las exportaciones, es justamente lo opuesto a lo que hay que hacer. Acá tenemos una nota que dice: el modelo de Uruguay para bajar el precio de la carne sin cerrar las exportaciones. El país vecino adoptó una estrategia de importación desde Brasil y Paraguay de los cortes más populares. Y básicamente, ¿qué es lo que hizo Uruguay? Abrir su economía. En vez de cerrarla, la abrió lo más posible para que entraran otros competidores. Y obviamente, al saturar de carne el mercado, hicieron que bajaran los costes. Es el 1, 2, 3 de la economía, sale en el libro más básico de economía. Pero pareciera ser que el gobierno no lo entiende y hace lo opuesto. Termina transformando la carne en un bien más preciado, más difícil conseguirla, y entonces sube el precio. Es como si habláramos, por ejemplo, del oro, que es un bien preciado y es difícil conseguirlo, y por eso vale más y sube más su valor. Situación similar que sucede también con el tema del Bitcoin, que está hoy tan de moda, pero acá hacemos las cosas totalmente opuestas. Y escuchen, el Instituto para el Desarrollo Argentino hizo un estudio sobre la situación de Uruguay para entender cómo lo solucionaron, y se dieron cuenta que la inflación de la carne era normalmente de un 3% anual. Subió a un 35% anual en el 2019. Entonces, ¿el gobierno qué salió a hacer? No, cerrar como en Argentina, claramente no. Les leo a lo que llegaron de conclusión. Estos datos muestran que Uruguay, aún siendo un gran exportador, cuando tuvo una fuerte inflación sobre la carne, no cerró las exportaciones. Tampoco tuvo una actitud pasiva, que obviamente no es que hay que tener una actitud pasiva, por el contrario, hay que hacer algo, pero no lo que está haciendo el gobierno argentino, sino que apeló a abrir las importaciones de carne para aumentar la oferta en el mercado doméstico y por esa vía bajar el precio. Así es como funciona la economía en todo el mundo, no sé cómo no lo entienden. Dice además, en el 2020 el 13% del consumo interno de carne
se abasteció con importaciones. En otras palabras, Uruguay, a diferencia de la Argentina, moderó el precio de la carne potenciando el comercio exterior. Y en vez de prohibirle a los exportadores de carne que sigan trayendo divisas, dólares frescos al país, se les genera competencia. Es la magia del libre mercado. Justamente los mercados que son más cerrados, como Argentina y tantos casos que tenemos en Latinoamérica, no funcionan y tienen distorsiones de los precios justamente por eso, porque están cerrados, porque compiten entre dos. Y así es como capaz hay casos que hemos visto en toda Latinoamérica de colusión, porque hay una o dos empresas que seguramente hasta están, en general, si hablamos de Latinoamérica, ligadas por alguna razón al gobierno, por algún favor, y entonces entre ellas se ponen de acuerdo con los precios. Pero eso es porque ese mercado está cerrado. Cuando se libera el mercado, obviamente, si es un mercado rentable, van a venir nuevos competidores y en vez de tener uno o dos, como decía, capaz hasta ligados al gobierno, vas a tener 4, 5, 8, 10 infinitos que van a competir para ver cuál da los bienes de mejor calidad al mejor precio. Y así es como va a bajar el precio. Es lo básico. Y no que nos dejen sin la posibilidad de comer carne. No entra en la cabeza hoy 2021. Incluso miren lo que dijo un especialista referente a la situación de Uruguay. Ellos exportan carne premium a Asia y los Estados Unidos. Y no tiene sentido cortar la exportación de carne a alto precio para mejorar el consumo interno. Claramente. Que lo dejen exportar a los que están acá. Obvio. Si no sirve igual. Si se puede importar carne de otro lado para que por lo menos lo que es del consumo local tenga competencia, estamos en lo mismo. Si a mí me da igual de dónde viene la carne, mientras la pueda consumir y sea una carne de calidad, me da lo mismo si viene del país que sea. Entonces, siguen exportando y para tener más carne en el mercado interno, importan cortes populares desde Brasil y Paraguay. Incluso escuchen lo que agrega después este experto. Uruguay es el país con mayor relación vaca por habitante del mundo y el mercado interno da para un 30% de la producción, o sea, es algo único. No es igual el caso de Argentina, es todavía más complejo y aún así, siendo más complejo y menos beneficioso para el mercado local, lo resolvieron de una manera todavía mejor que acá. El país tiene una lógica que exporta hasta el 80% de su producción de carne. Para Uruguay, su principal mercado es el exterior y lo tienen que cuidar, no le queda otra. Han habido gobiernos de distintos signos políticos, escuchen esto, que han mantenido una política de Estado que cuida el comercio exterior porque de eso vivimos. La exportación está totalmente libre, tanto de carne como de ganado en pie. Imagínense que todos estos días que no se ha trabajado se están incumpliendo contratos con muchos países, entre ellos capaz China, o sea, puede traer verdaderos problemas. Y además, ya sabemos cómo funciona la economía. ¿No me vas a vender algo? Ve al de al lado. Como cuando uno va al supermercado y no encuentra un producto que quería comprar, dice, bueno, ya no voy más a este, voy ahora al otro que me está vendiendo esto. Y si capaz te tientan y ves que tiene mejores precios, uno dice, ¿por qué estaba yendo a ese? No voy más, ahora empiezo a comprar acá. Y eso es lo que va a pasar. Lo que estamos perdiendo estos días de poder exportar carne lo está aprovechando otros países como capaz Uruguay, Paraguay, Brasil. Y esto no se va a poder recuperar. Es realmente una locura. Tenemos que cambiar esta metodología y darnos cuenta que el error es del gobierno y el gobierno se está metiendo en donde no se tiene que meter. No para de generar distorsiones en el mercado. Y por muy lindo que suene, porque no es la realidad, pero capaz sí suena lindo de que no, nosotros estamos pensando en el pueblo y los precios populares y no sé qué. La economía no funciona así. Eso es una fantasía. La realidad no es esa. La realidad no se solucionan las cosas así. La realidad es que se solucionan con más oferta. Si hay más oferta, hay más competencia. Entran más competidores a querer vender sus productos y por lógica, al haber una saturación, bajan los precios. El 1, 2, 3 de la economía de cualquier libro básico. No sé cómo dentro del gobierno, teniendo en teoría economistas, no entienden este tipo de cosas. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, si consideran que realmente nos podríamos llegar a quedar sin carne en el país. Y los que sean otros países también me gustaría que me digan si están sucediendo cosas similares, políticas de este tipo que puedan generar problemas a largo plazo o incluso a corto, como está pasando en Argentina. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.